He trabajado en la RNA del Hospital General durante unos 3 años ya. Es uno de los trabajos más duros pero gratificantes que he tenido, ya que ayudo a personas en condiciones graves. La mayoría de las veces, te encargas de cuidar pacientes y administrar sus medicamentos. Varias personas han llegado en las noches quejándose de fibromialgia y otras afecciones comunes que podrían tratarse fácilmente en casa. A menudo atendía a estos pacientes dándoles medicamentos sencillos de venta libre, asumiendo que tenían seguro. Sin embargo, había ocasiones en las que tenía que tratar a pacientes que realmente lo necesitaban. Tratar a estos pacientes no solo me hacía sentir gratificada, sino que a veces también desarrollabas un vínculo con ellos. Esta historia sigue ese mismo principio. Una vez, cuidé a una mujer mayor cuyo esposo acababa de fallecer y había sido ingresada en el hospital por una grave infección bacteriana. Se llamaba Catalina, y era la señora más dulce que pudieras conocer. Siempre nos contaba historias sobre los animales que había tenido. Amaba a los animales y los usaba como mecanismo de defensa. Desafortunadamente, el hospital no permitía mascotas que no fueran animales de servicio, lo que la ponía profundamente triste. Me sentía fatal por ella, ya que seguía siendo amable con nosotros a pesar de todo lo que estaba pasando. Durante la última semana más o menos, desarrollé una conexión emocional con ella. Me aseguré de mostrarle atención adicional porque realmente me importaba. Era conmovedor, pero como enfermera, es mi responsabilidad estar ahí para mis pacientes. Un día me miró con lágrimas en los ojos y me agradeció todo lo que había hecho por ella. Sus palabras me impactaron y me dejaron incrédula porque comprendí lo que quería decir. Falleció al día siguiente y lloré durante casi una semana. Las otras enfermeras estaban tristes, pero no tanto como yo, ya que yo había sido una de las personas que realmente le importaban. Pasaron las semanas y finalmente superé su fallecimiento. Venía a mi mente de vez en cuando, pero ser enfermera es un trabajo ajetreado y tenía que seguir adelante. Una noche estaba hablando con una colega en la recepción sobre el expediente de un paciente cuando me pidió que fuera a buscar un equipo al sótano. El sótano es donde solemos guardar nuestros equipos y otros suministros médicos. No es común en la mayoría de los hospitales, pero aquí teníamos uno. Es raro que alguno de nosotros baje al sótano, así que supe que necesitábamos algo importante. Tomé el ascensor y bajé, y encendí las luces. Tan pronto como salí, tuve una sensación inquietante. Había estado en el sótano muchas veces antes, pero nunca me había sentido así. Sentí como una sensación de pavor que venía de alguna parte, pero no podía precisar de dónde. Para ser justos, los sótanos de los hospitales son espeluznantes, así que ignoré esa sensación y seguí por el pasillo. Agarré el equipo de uno de los estantes cuando juraría que escuché pasos detrás de mí. No sonaban como alguien con zapatos, sino más bien descalzo. Pensé que era alguno de mis compañeros de trabajo intentando asustarme. En lugar de enojarme, decidí pillarlos con las manos en la masa. Salí de la habitación y volví a la zona principal, pero no vi a nadie. En cierto momento, grité, ¿hola? ¿Hay alguien más aquí, como esperaba? No obtuve respuesta, lo que solo hizo que quisiera irme más rápido. Me pregunté si los sonidos venían de los paneles eléctricos. Me apresuré hacia el ascensor, y justo cuando estaba a mitad de camino, lo escuché claro como el agua, la voz de una anciana gritando mi nombre desde el pasillo. Sara, solo me tomó un segundo darme cuenta de que sonaba exactamente como Catalina. Estaba realmente espantada y volví corriendo a mi puesto. No le conté a nadie sobre esto, pensando que me tomarían por loca. La única persona en la que confié fue una enfermera en la que confiaba mucho. Basándome en mi expresión al contárselo, creo que me creyó porque pareció entender. Ni que decir tiene que esa fue la última vez que bajé al sótano. Ahora, cada vez que alguien me pide que baje allí, siempre encuentro la manera de que vaya otra persona. Cada vez que alguien más baja allí, me miran raro, pero francamente, no me importa. Nunca he creído en lo paranormal, pero no tengo explicación para lo que pasó esa noche.
Apenas tenía edad suficiente para entender lo cerca que estuve de morir debido a la enfermedad que padecía. Mucho menos tenía idea de lo que estaba a punto de sucederme durante el tratamiento. Mi madre me llevó al hospital y les dijo a los médicos que hicieran lo que fuera necesario para salvarme la vida. Requirieron una punción lumbar antes de continuar con el tratamiento. La expresión en el rostro de mi madre cuando dijeron eso me dijo todo lo que necesitaba saber, a pesar de que no tenía idea de que era una punción lumbar. Recuerdo a mi madre suplicándole a los médicos que encontraran alguna manera de hacer el procedimiento menos traumático para mí, pero por alguna razón no podían ponerme bajo anestesia general. En cambio, ofrecieron un nuevo tratamiento experimental en humanos en ese momento, ketamina intravenosa. Mi madre nunca había oído hablar de esa droga antes, y mi padre no estaba allí. Le explicaron que tradicionalmente se usaba como tranquilizante para caballos, pero que recientemente había sido aprobada para su uso en humanos, incluso en atención pediátrica. Desde entonces, mi madre juraba y perjuraba que eso era todo lo que le habían dicho al respecto. Tal vez era un caso urgente, o tal vez los médicos pensaron que si le contaban todo lo que implicaba estar bajo la influencia de la droga, se negaría a que me la pusieran. Lo cual, en sus mentes, haría que la punción lumbar fuera más difícil de llevar a cabo. Francamente, me asombra que los médicos siquiera consideraran darle ketamina a un niño, pero eso fue lo que pasó. Me llevaron en camilla al quirófano y me explicaron lo que iba a pasar, que tendría que acostarme de lado y que me insertarían una aguja en la espalda. Dijeron que se sentiría extremadamente incómodo. Sé que eso es lo que dijeron ahora, pero en ese momento estaba tan desorientado, asustado y confundido que todo sonaba como galimatías, como suenan los adultos en Charlie Brown cuando solo dicen guau guau guau, si sabes a lo que me refiero. Todos los médicos y enfermeras llevaban máscaras y batas también, lo que los hacía parecer casi inhumanos. Tuve que desnudarme y ponerme una bata de hospital, lo que aumentó el estrés de todo porque tenía que exponerme a un montón de extraños. Lo único que me mantuvo cuerdo fue que a mi madre le permitieron estar allí conmigo para poder tomarle la mano. Sin embargo, antes de hacer la punción, insertaron la aguja intravenosa en mi brazo para administrar la ketamina. Lloré y grité. Recuerdo que me retorcía solo porque me pusieran esa aguja, y ni siquiera entendía cuán grande sería la siguiente. Luego me voltearon de lado, y tomé la mano de mi madre, apretando más fuerte que antes, mirándola a los ojos, llorando y tratando de ser valiente y quedarme quieto. Al principio, todo lo que podía sentir en mi espalda era el aire frío del hospital, pero entonces algo sucedió, todo comenzó a sentirse raro. Por supuesto, ahora sé que esto era la ketamina comenzando a hacer efecto, pero no entendía esto en ese momento. Un pavor absoluto invadió mi cuerpo, y también sentí como si estuviera perdiendo el control de él, como si mi alma se escapaba segundo a segundo. Entonces, literalmente sentí que moría y ascendía al cielo. Me levantaron de la mesa y pude ver mi propio cuerpo y a todos a mi alrededor. Lo que vi me llenó de una mezcla de terror y odio. El médico estaba alineando la aguja contra mi espalda, y por primera vez vi lo enorme que era. Allí estaba mi madre viendo todo, permitiéndoles hacerlo. De repente supe que no podía seguir con esto. Grité, pateé y golpeé todo a mi alrededor, decidido a bajarme de esa mesa a como diera lugar y huir. Las enfermeras intentaron sujetarme, pero luchaban por contenerme. Alguien pidió más ayuda, y fue entonces cuando dos enfermeras gigantescas y musculosas se apresuraron a entrar, me agarraron y me sujetaron con fuerza a la mesa, junto con 4 o 5 personas más. Mi madre lloraba, en un rincón ahora. Aparentemente la había golpeado en la cara, pero yo todavía podía ver todo lo que estaba pasando a mi alrededor, y el goteo intravenoso todavía me alimentaba con ketamina directo a mis criaturas retorcidas y dementes a las que mi madre había vendido mi alma, y ahora estaban extrayendo mi alma a la fuerza de mi cuerpo con esa horrible aguja. Miré a mi madre con amargo desprecio y le grité que la odiaba por permitir que me hicieran esto. Eso solo la hizo llorar más fuerte. No importa cuánto luché, una vez que todos me sujetaron, ni siquiera pude retorcerme. Me sujetaron y terminaron la punción lumbar. Cuando la aguja entró en mi espalda, sentí como si me estuvieran destrozando por dentro. Y como me estaba moviendo tanto, olas de dolor recorrieron mi cuerpo.
Finalmente, acepté que solo tenía que quedarme quieto, pero fue horrible. Podía sentir mi esencia siendo drenada, algo que nunca recuperaría. Afortunadamente, después de unos segundos, terminó, pero no volví a ser el mismo. No me moví durante horas después de eso, y no le hablaba a mi madre ni siquiera la miraba. Ser drogado y que me clavaran una aguja en la médula espinal cuando era niño es fácilmente lo más traumático que he experimentado en mi vida. Y lo más estúpido que odio de todo esto es el hecho de que todo fue solo para confirmar lo que los médicos básicamente ya sabían, que tenía meningitis espinal. Cuando era adolescente, había un viejo hospital abandonado que había sido construido en el siglo XIX. Hacía mucho tiempo que había sido reemplazado y dejado a su suerte. El edificio no podía ser demolido porque era un sitio histórico, pero tampoco podía ser reutilizado. Desde que fue clausurado, nadie se hizo cargo de mantener el lugar. La seguridad era prácticamente inexistente, así que se convirtió en un rito de iniciación en mi barrio saltar la cerca en Noche de Brujas y explorar las ruinas. Finalmente, llegó el momento en que a mis amigos y a mí nos picó el bicho, y supimos que seríamos los siguientes en hacerlo. Ni siquiera nos molestamos en usar disfraces. Nadie quería pedir dulces ni ir a una fiesta. La fiesta más genial del pueblo éramos mis amigos y yo en el techo del viejo hospital. Lo único que necesitábamos era encontrar una forma de subir y evitar los numerosos peligros en el camino, cuyos rumores eran exagerados en gran medida por todos los que ya lo habían hecho. Desde vidrios rotos, clavos oxidados y ocupantes ilegales, hasta puertas trampa, techos que se derrumbaban, e incluso supuestos fantasmas. Como era de esperar, todos estábamos un poco nerviosos pero también emocionados. Era lo más genial que cualquiera de nosotros había hecho jamás. Parecía que incluso había un camino trazado para nosotros por la gente que lo había hecho antes. La puerta de la entrada principal ya estaba rota, así que simplemente entramos, sin dudarlo. Inmediatamente en el primer piso había un centro de triaje. Estaba demasiado oscuro, incluso con nuestras linternas, para ver muy lejos por el pasillo. Una escalera estaba justo ahí. No pasaba mucho en ese nivel, así que decidimos no molestarnos en explorar la planta baja y pasamos al segundo de 3 pisos. El techo se había derrumbado sobre sí mismo en el rellano del segundo piso, así que salimos de allí para buscar otra escalera. El segundo piso era de alguna manera aún más oscuro. El suelo bajo nuestros pies era blando y se sentía como si pudiera ceder en ciertas entradas, en las que ni siquiera nos atrevimos a pensar en entrar. Letreros indicaban lo que habían sido las diferentes habitaciones, dándonos una idea de cómo podría haber sido el lugar en su apogeo. Ciertamente estaba lejos de eso cuando llegamos nosotros. El moho crecía por las paredes, enredaderas serpenteaban por las baldosas del techo y agua goteaba del tercer piso. Cada sonido que hacíamos resonaba de tal manera que parecía que un extraño estuviera susurrando en cada esquina. Seguíamos diciendo lo genial que era todo, pero en el fondo creo que todos estábamos asustados. Lo último que cualquiera de nosotros quería era que un loco vagabundo nos saltara encima por invadir su casa o que una de las muchas historias de fantasmas sobre el supuesto hospital embrujado resultara ser cierta de alguna manera. Incluso décadas después de su cierre, e incluso para chicos ingenuos y descuidados como nosotros, podíamos sentir literalmente la presencia persistente de sufrimiento y almas condenadas que habían perecido en el lugar que estábamos invadiendo. Sin embargo, lo único que vivía allí parecían ser ratas y moscas, y ni siquiera tantas como esperábamos. Después de unos minutos más de revisar cosas, finalmente llegamos al otro lado del edificio y encontramos otra escalera. Esta subía hasta el techo. Una vez que entramos en el húmedo tubo de concreto, pudimos oír y sentir el aire exterior que entraba por una puerta o una escotilla abierta, fuera lo que fuese. Estábamos ansiosos por saber. Aceleramos el paso mientras subíamos las escaleras, emocionados por ver la vista. Apenas notamos el musgo que crecía en los escalones, lo que hacía que resbalaran. Finalmente, en lo alto de la escalera, allí estaba, la puerta abierta. En el rellano antes de ella, todos nos detuvimos para tomar una imagen mental del lugar. Por suerte,
La luna brillaba justo a través de ella. Si alguno de nosotros hubiera traído una cámara, habría sido una foto legendaria. Por fin, fue solo un momento de apreciación antes de que todos quisiéramos terminar nuestro viaje. De los 4, yo era el último en la fila en las escaleras. Un amigo mío iba a la cabeza mientras todos subíamos en fila india. Estábamos a solo segundos. Pero entonces, sucedió lo último que podríamos haber esperado. De la nada, una ráfaga de murciélagos explotó de un nido que no habíamos visto. Mi amigo de arriba se asustó, resbaló en el musgo y cayó hacia atrás, causando una reacción en cadena que nos llevó a todos a caer como fichas de dominó. 3 de mis amigos cayeron encima de mí, y mi cabeza se estrelló directamente contra el concreto. Eso es lo último que recuerdo antes de despertar en un hospital de verdad. Me había abierto la cabeza de par en par. Tuve una fractura de cráneo, y mis amigos tuvieron que cargarme hasta sacarme de esa ruina abandonada y buscar ayuda para mí. Tuvieron que contármelo 100 veces antes de que pudiera aceptar finalmente que eso era lo que había pasado. Lamentablemente, parece que ninguno de nosotros logró llegar al techo del hospital abandonado como habíamos esperado esa noche, pero me alegro de haber tenido suficientes buenos amigos para ayudarme cuando lo necesité. Hasta el día de hoy mucha gente no me cree cuando digo que eso es exactamente lo que pasó y porque me caí. Dicen que los murciélagos no se quedan en sus nidos por la noche, pero supongo que incluso a los mamíferos voladores nocturnos les gusta dormir a veces. No soy un experto, pero eso es solo lo que vi. Fui enfermera durante más de 40 años. Pasé la mayor parte de mi carrera en hospitales, trabajando en urgencias en mis primeros años y luego trasladándome a la UCI. He visto muchas cosas horribles sucederle a la gente y he desarrollado un estómago fuerte para todo tipo de cosas. Hay miles de historias que podría contar, pero una por encima de todas es lo peor que he presenciado. Sucedió en mi primer año de trabajo en la UCI, y todavía no tengo una explicación para ello. Antes de que cayera bajo mi cuidado, un hombre apareció en urgencias con síntomas extraños, delirio, vómitos y lo que parecían quemaduras de primer grado por todo el cuerpo. Al principio, pensaron que había sido causado por un químico, lo que los llevó a creer que necesitaban limpiar su piel y purgar su sistema. Sin embargo, cuando intentaron lavarle la piel, simplemente se desprendió. Lo que había parecido quemaduras de primer grado era en realidad solo el principio y el principio de la desintegración total de tejidos. En este punto, el equipo de urgencias no tenía idea de a qué se enfrentaban. Esto fue hace décadas, mucho antes de Internet. El hombre se negaba a responder cualquier pregunta sobre lo que le había sucedido y no tenía ninguna forma de identificación en su posesión. Era como si lo hubieran tirado allí. Eventualmente, los médicos descubrieron que el hombre sufría de síndrome de irradiación aguda, pero la dosis que había recibido y la gravedad de su caso aún eran desconocidas. Todo lo que sabíamos era que era grave y que probablemente no sobreviviría. Fue trasladado a la UCI, y ahí fue cuando lo conocí. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que fuera imposible obtener información de él, incluso si quisiera contarnos algo. Así que cada vez que hacía algo por él, ya fuera cambiar su vía intravenosa o tomar sus signos vitales, lo acribillaba a preguntas. Le pregunté su nombre, si tenía familia, cómo había sido expuesto a la radiación y si tenía idea de cuánta había recibido, pero no respondió muchas de mis preguntas. Lo único que realmente me dijo, y aparentemente lo único que le dijo a alguien, fue ojalá me hubieran pegado un tiro. Fue como si las palabras se le escaparan, a pesar de su esfuerzo por guardárselas. Inmediatamente pareció arrepentirse de haber dicho algo. Seguí preguntando quiénes eran ellos, pero después de esa única frase, sus labios se sellaron. Pasaron los días y su condición empeoró. Su piel comenzó a volverse un arcoíris macabro de colores mientras se marchitaba y licuaba gradualmente, rezumando a través de todos los vendajes que le poníamos y separándose de su cuerpo al más mínimo toque. Pensé que gritaría más por el dolor, pero la mayoría de sus terminaciones nerviosas ya se habían convertido en papilla. El daño estaba por todo su cuerpo, pero se concentraba en sus manos y pies, trepando por sus brazos y piernas, dejando sus órganos vitales para el final.
Era casi como si intencional y cruelmente se asegurara de que estuviera vivo y consciente mientras su cuerpo se descomponía lentamente. Nunca hubiéramos descubierto quién era ni cómo se había intoxicado con radiación si su familia no hubiera aparecido al azar al tercer día. Habían estado viajando a todos los hospitales de la zona, preguntando por un hombre que había desaparecido 3 días antes. Describieron al hombre con gran detalle, y quedó claro que el hombre que buscaban era el que se deterioraba lentamente en la UCI. En estos días, es posible que hubiéramos tenido que negarles el acceso para verlo debido a las regulaciones IPAA, pero las cosas eran diferentes en aquel entonces. Todos en el hospital querían que ese pobre hombre tuviera algo de bien antes de morir. Así que permitimos que su familia subiera a verlo, pero no pudieron soportar mirarlo sin romper en llanto histérico. Después del reencuentro, le pedimos más información a la familia, y ahí fue cuando finalmente obtuvimos algo. El hombre trabajaba para el gobierno como trabajador de gestión de residuos nucleares. Era uno de los tipos que enterraba barriles de sobras radiactivas y había estado recopilando una larga lista de quejas contra la falta de normas de seguridad. Desafortunadamente, fue descubierto por algunos agentes del gobierno quienes, según creía la familia, iniciaron un incendio en su oficina para destruir todo su trabajo. Fue el mismo día que desapareció. Por lo que pude entender y por lo que me había dicho, lo habían obligado a limpiar algún derrame tóxico mortal y le dijeron que mantuviera la boca cerrada a menos que quisiera que su familia sufriera un destino similar. Eso explicaba por qué no nos decía nada. Pero todavía había muchas cosas que no tenían sentido. Sin embargo, nada de eso importó al final. Estaba terminalmente enfermo, pero su familia quería que le diéramos todas las oportunidades para salir vivo. Todos sabíamos que eso no era posible, y que solo prolongaría su sufrimiento. Sin embargo, no estaba preparado para lo que sucedería después. Lentamente, la carne de sus brazos y piernas se derritió, exponiendo sus huesos, lo que nos obligó a amputar. Yo estaba asistiendo al cirujano en ese momento, y nunca olvidaré cómo sus huesos se habían vuelto blandos, casi como goma. Después de eso, solo era un torso y una cabeza, pero el horror continuó extendiéndose. Cuando la descomposición llegó a su rostro, su piel se derritió sobre sus ojos, cegándolo. Casi se ahoga con el líquido de su propia lengua desintegrándose. Sus encías retrocedieron, haciendo que sus dientes se cayeran. Todavía podía respirar, pero tenía que gorgotear a través de la masa viscosa solo para tomar aire. Las quemaduras a menudo se consideran uno de los peores tipos de daño para presenciar en el cuerpo humano, pero ese nivel de daño por radiación es de alguna manera peor. Se pudría como un cadáver, pero aún estaba vivo, todavía respirando. No puedo imaginar la angustia mental que estaba atravesando durante todo ese tiempo, atrapado en un cuerpo que se estaba volviendo irreconocible y deteriorándose lentamente. En algún momento ya no pudo ver ni oír, pero sabía que se había convertido en una cosa grotesca y monstruosa. Ese sería el último recuerdo que sus seres queridos tendrían de él. Solo puedo esperar que no sintiera nada de eso, pero nunca lo sabré. Finalmente, después de semanas de horror, su familia accedió a dejar de intentar mantenerlo con vida. Solo entonces pudo morir por fin, y desde entonces he tenido pesadillas al respecto. Creo que fue la lenta progresión de convertirse en una abominación de la existencia lo que más me afectó. De todas las formas de morir, esa tiene que ser la peor. Si estas escalofriantes historias de sótanos los dejaron al borde del asiento, asegúrense de darle al botón de me gusta y suscribirse para más cuentos de horror escalofriantes. No olviden activar las notificaciones para que nunca se pierdan un nuevo vídeo. No querrán ser tomados por sorpresa por el próximo susto. Tienen su propia experiencia aterradora en un sótano. Compártanla en los comentarios de abajo. Nos encantaría escuchar su historia. Gracias por ver, y recuerden, a veces las cosas más aterradoras están más cerca de lo que piensan. Nos vemos en la próxima pesadilla.